su cocina, no puede sueltar ni una cacerola, y hay de aquel que se atreva a entrar y tomar algo de su cocina. Entonces también, ese es el otro lado de las mujeres, ¿no? O sea, leyendo a Marcela Lagarde, los contenidos de las mujeres, ahí están estas hermanitas de la iglesia presbiteriana que están en contra de la ordenación de mujeres, en contra totalmente, y ellas se ufanan: soy fulanita de tal, de Pérez, de López, el anciano de la iglesia, la dama de honor de aquel anciano, del pastor, etc., ¿no? Entonces sí, la verdad es que cuando yo les predico a las mujeres en la iglesia, les digo, algún tema de estos, por favor, el de, a mí me presentaban de Montelongo, de Montelongo, y les digo, bueno, está bien, de Montelongo, pero entonces pónganle ahí Rubén de Lerín, ¿no? Pero como no se va a dejar, entonces, por favor, háganme el favor, porque desde el púlpito les tuve que decir, me presentaban, así como él tuvo el detalle de preguntarme, ¿cómo te presento? No, a mí no me preguntaban, me presentaban a Paulín de Montelongo. No, ¿qué les pasa? Yo no la conozco a esa mujer. No conozco a esa mujer, conozco a Paulín Cruz, aquí estoy para servirles como ya. Pero es una forma de educarles que, por ejemplo, nosotros ahorita vivimos en Toluca, más allá de Toluca, la Moroya de Juárez. Decir esto en una, de veras, Toluca es algo muy cerrado. Si alguien es de aquí de Toluca, pero Toluca es aún más cerrado que mi pueblo natal. De veras, te espanto. Yo pensé que era la comunidad en general. Cuando estuve en la iglesia dije, no, sí, también todos, en general, así, uy, decirles esto era casi un insulto, recordarles a su mamá, no sé, algo así. Entonces, tuve que batallar mucho con las iglesias en Toluca al respecto, para ganarme un lugar de respeto allá. Es muy difícil, ¿no? La misoginia es tremenda. Y bueno, cuando ordenamos en nuestra iglesia presbiteriana, se hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se torna en blasfemia también. El querer desordenar a alguien que fue ordenado. No puedes. ¿Cómo le quitas a alguien el bautismo? ¿Cómo desordenas a alguien? No hay ninguna fórmula en nuestros libros de liturgia, de disciplina, no hay ningún artículo que diga, se desordena así. No hay nada, no se puede hacer eso. ¿Sí? Hacerlo sería una blasfemia. Una herejía. Y pretender también que el Espíritu Santo solamente puede llamar a hombres porque son hombres. Y pretender decirle a Dios o al Espíritu Santo, ¿sabes qué? No puedes llamar a mujeres porque son mujeres. ¿Sí? Y nosotros aquí los señores somos los que mandamos. Eso es la blasfemia, ¿no? Porque es como, y la herejía es como pretender forzar a Dios, torcerle la mano a Dios, ¿no? Forzarlo para nuestros intereses. Y eso, pues aquí en China, pues es hasta es pecado, ¿no? Y lo del poder, pues ya te lo explico muy bien, Leopoldo. ¿Tú qué quieres decir? No, muy bien. Aquí hay una pregunta. Yo quería preguntarte, bueno, se me hizo curioso, bueno, porque las dos lo mencionaron, esa cuestión como machista, ¿no? Que también está, bueno, de donde vienes tú, pues también se da, pues. Entonces, yo estaba pensando primero, ¿cuándo vinieron los presbiterianos? ¿Vinieron de Estados Unidos o de Inglaterra? ¿De dónde vinieron? ¿Cuándo llegaron a México? Y también porque es cierto que hay muchas comunidades en provincia que se hicieron presbiterianas, ¿no? Como en los 20, en la época del cardenismo, ¿no? Más atrás ahora. O más atrás. Y si hay alguna historia que relate, por ejemplo, si hubo mujeres misioneras, por ejemplo, en los primeros tiempos, en México, ¿no? Porque ya habla del cristianismo primitivo, pero en México sí hubo esos casos. ¿Y si hay algún texto o algo que pueda mencionar? Sí, el texto más importante que hay al respecto es la autobiografía de Melinda Rankin. 20 años entre los mexicanos se llama su libro. Ella era una misionera, no necesariamente era presbiteriana, era, como se mencionaba antes, interdenominacional, participaba en diferentes denominaciones, era una misionera libre, digamos. Hay una nueva edición de esta autobiografía, publicada en Monterrey, es la edición más reciente que hay, tiene un prólogo muy interesante, muy bueno. Y lo que Melinda Rankin representa dentro del espectro, eso que tú preguntabas ahorita, ¿cuándo entra el presbiterianismo en México? El presbiterianismo entra a México en la segunda mitad del siglo XIX. El primer culto presbiteriano que se hizo en México se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Cuando la invasión norteamericana,
los niños héroes, en 1847, fue cuando los capellanes del ejército invasor, con la bandera puesta ahí en el Palacio Nacional, hicieron el primer culto presbiteriano en México. Pero eso no fue una entrada, vamos a decir, formal de las demás misiones. Y llegaron misiones del norte y del sur de los Estados Unidos. Las iglesias del norte, un tanto más liberales, y las iglesias del sur, tremendamente conservadoras. Por lo tanto, las iglesias del sur, que se quedaron más pegadas a la frontera, Chihuahua, Monterrey, esos estados, hicieron que las iglesias que surgieron en el norte del país fueran más conservadoras. Así que la iglesia del norte llegó hasta el corazón del país. Sí, el foco principal fue Zacatecas, fue el inicio casi formal del presbiterianismo en México. Pero ellos ya venían divididos, norte y sur, guerra civil, guerra de secesión. La iglesia presbiteriana también se dividió y vino con sus propias tendencias cada iglesia según la zona geográfica. Entonces también llegaron las dos, se polarizaron. La iglesia presbiteriana nació polarizada en México por la herencia de los conflictos misioneros de las iglesias madres. Eso explica también mucho de los procesos internos, donde ahora estas iglesias son más papistas que papa, ¿no? ¿Puede imaginarse una iglesia más conservadora que las sureñas de Estados Unidos? Pues sí, las hay. Y están aquí en México. Quiero preguntar dos cosas. Si la mujer para ordenarse, cuando así lo hacían, tenía que ser casada. Y la otra pregunta es, ¿qué es la teología de la liberación? Las mujeres que se han ordenado en la Iglesia Presbiteriana de México, las ancianas y diaconisas, no se les ha tomado su situación civil, digamos, en cuenta. O sea, eso no es algo importante, ¿no? He conocido, creo que en la iglesia hay ancianas solteras, hay ancianas, en la iglesia local hay ancianas que están solteras, ¿no? O diaconisas separadas, madres solteras, la primera. Madres solteras. Sí. Sí. Entonces, para nosotros, como una propuesta de iglesia nueva, o sea, no es algo que tenga que ver. Algunos presbiterios en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México han forzado a sus pastores a contraer matrimonio para poderlos ordenar. Eso sí es importante. Para los hombres. Los varones, como han sido ordenados en núcleos muy fundamentalistas, pues para que no hagan caer en pecado a las hermanas. Entonces, no, ellos son los hermanos. Los han forzado, o sea, han apresurado sus matrimonios, pero con las consecuencias que esto puede llevar. O sea, después matrimonios sin amor, apresurados, etc. Pero quizá la pregunta de ella sea en la iglesia primitiva o en qué época. No, bueno, ahorita. No, ahorita sí no. En la iglesia primitiva pues no sabíamos, por ejemplo, Febe no se menciona si era casada, soltera o anciana, joven, no sabemos, ¿no? Y hay otra cosa, hablando de las misioneras, hay aquí en la capital y en otros lugares hay escuelas bíblicas solo para mujeres, sí las hay, para misioneras, se llama aquí en México. Y el modelo generalizado que se transmite, el ideal, si eres mujer y quieres servir a Dios en esta iglesia, vas a parecer como una especie de monja protestante. Lo ideal es que no te cases, para que te dediques de tiempo completo al servicio a Dios, aunque no seas ordenado. Podrás ser misionera u obrera, nunca pastora, pero para eso no debes casarte, es al revés, el ideal es al revés. Y esas mujeres no anhelan la ordenación, esas mujeres no, están como educadas así, ¿no? Para pensar de esa forma, sin anhelar el matrimonio, sin anhelar una vida sexual. Bueno, las nuevas generaciones, hay dos muchachas que han salido de eso para... Sí, se salen, o sea, ya después de eso se salen. Ha cambiado. Sí, no cambian, pero educadas así, ¿no? A vestir con faldas largas, ropa holgada, hacer un maquillaje, o sea... Vienen a dar a la facultad de filosofía. Sobre todo. ¿No? Qué bueno. Sí, pero para nosotros no es algo importante. ¿Para qué apresurar? Porque no se va a dar y que después te va a traer problemas, ¿no? O sea, un pastor me comentaba, es que a mí me obligaron a casar. O sea, ¿cómo te obligaron a casarte? No, o sea, si yo hubiera estado en esa postura y me dijeran, tienes que estar casada, pues no te dispense con su ordenación, o sea, no, porque una cosa no va con la otra, definitivamente. Y en cuanto a la teología de la liberación. Bueno, Leopoldo es el más acertado para contestar. Se habla en plural hoy, antes se hablaba en singular.
Es una teología que surgió en el ámbito protestante, con un pastor presbiteriano brasileño, que no es tan conocido, que se llama Rubén Alves. Y por supuesto, después en el ámbito católico, a partir de la reunión del Episcopado Latinoamericano en el 68 en Medellín, cuando vino el despegue y el boom de esta corriente teológica. Entre los nombres más conocidos está el de Gustavo Gutiérrez en Perú, Leonardo Boff en Brasil y otros más. Pero es una corriente que fue impulsada por la idea esta que surgió de la opción preferencial por los pobres. Es el concepto central de la teología de liberación en el ámbito católico. Hoy se ha diversificado muchísimo y se habla más bien de teologías contextuales. Se habla en plural de las teologías de liberación. Dentro de esas teologías de liberación están las teologías hechas por mujeres. En Brasil, por ejemplo, la cantidad de teólogas que hay es impresionante. O sea, Brasil, por separado, es un continente donde el catolicismo de avanzada y otras iglesias, aunque son bastante marginales, porque ustedes saben que Brasil es el país más católico del mundo. Entonces, ese país, el catolicismo de ese país y algunas iglesias históricas y otras no tan históricas protestantes, todas están dominadas y dirigidas por esa ideología. Incluso iglesias que no son tan de avanzada en el resto del continente, la reflexión teológica que se hace, la referencia principal es la teología de la liberación. Es impensable hacer hoy teología en América Latina sin tomar como referencia la teología de la liberación. Absolutamente imposible. No se puede. Y lo que se hace, otras teologías o pseudo-teologías que hay, que pretenden separarse o no tomar en cuenta esa teología, lo que hacen es solamente repetir dogmas y nada más. Es la teología más creativa y más dinámica que hay en América Latina y también fuera, en Asia, en África, en Europa misma, en España, por ejemplo, ¿no? Hay teólogos de la liberación españoles, hombres y mujeres, ¿no? Es una teología que vino fue un revulsivo que vino a trastornar y a hacer que evolucionara la teología cristiana en Occidente, en los centros importantes de la teología, pero también en la periferia. Digamos que surgió en las periferias y se colocó en el centro del debate teológico. Viene Ivonne Guevara. Viene Ivonne Guevara, que es una de las teólogas brasileñas. Pero en la práctica, ¿cómo se aplica esta opción central por los pobres? Eso ha cambiado con el tiempo. La categoría de pobre que trabajó mucho Gustavo Gutiérrez evolucionó. Ahí le criticaban, por ejemplo, que idealizara la pobreza. La idealización del pobre fue un golpe muy duro que dieron. Y desde Brasil, justamente tenía que ser desde Brasil, algunos teólogos dijeron, es que la teología de la liberación, por ejemplo, en su esquema clásico, no ha tomado en cuenta, por ejemplo, los factores específicos de la economía. Alguien escribió por ahí algo, la economía es el tema ausente de la teología de la liberación. Pues sí, pero habla de la pobreza y no habla de la economía. No hace análisis estructural económico serio. Se dieron los pasos para que en las nuevas generaciones, y que se habla ya de una tercera o cuarta generación de teólogos y teólogos de la liberación, que están diversificándola cada vez más, y que a mí me gusta mucho comparar eso como cuando se transmite el agua en una pared. Finalmente sí llega esa teología, aterriza en los espacios donde mucha gente ni cuenta se da de que le están enseñando teología de liberación, en espacios muy conservadores. La categoría misma de liberación en las iglesias más nuevas se ha diversificado, pero a la inversa. Empezó hablándose de liberación estructural, socioeconómica, política y demás, y ahora en los espacios pentecostales, por ejemplo, liberación es otra cosa. Liberación es exorcizar. Sí, porque hay una frase clásica también que dice que la teología de liberación optó por los pobres de América Latina, pero los pobres de América Latina optaron por el pentecostalismo. Y en el pentecostalismo lo que encuentran es la liberación, sí, pero de los demonios, de los espíritus, de las fuerzas malignas que andan por ahí rondando. Entonces el concepto de liberación también fue secuestrado en ese tipo de espacios mayoritarios que se han comido al campo religioso y que ahora hablar de liberación allá es otra cosa completamente distinta. Entonces esto de todas maneras permea, y hay teólogos y teólogas pentecostales que son teólogos de la liberación, pero que no pertenecen al espectro vamos a decir, más enajenante del campo religioso, que utilizan el término en otro sentido. Muy bien, ya nos estamos pasando unos 2-3 minutos, entonces para no abusar del tiempo de todos, yo les pido que nada más una o dos preguntas muy concretas, y igualmente las respuestas que sean muy puntuales para que pues terminemos no muy tarde, ¿no? Gracias. Olga.
Yo más que pregunta es expresarlo, mi gozo por el hecho de que estén sucediendo estas cosas en nuestras iglesias. Porque es posible, ahorita la acababa de apuntar o reapuntar, es pensar y vivir una iglesia diferente. Yo creo que en ese tono estamos la mayoría de las iglesias. Me recordaba también la que expuso la semana pasada del pentecostalismo, cómo también tuvo que dejar su tradición por seguir sus estudios académicos. Entonces, ahorita ustedes tienen que dejarlo una parte para continuar, ¿no? Y eso me lleva a verlo o a retomar conmigo misma. Es necesario el autoexilio. Yo creo que eso también lo vivió Jesús, vivir el autoexilio para poder seguir siendo quienes tenemos que ser a la luz de este Espíritu, a la luz de este Dios al que reconocemos, ¿no? Y yo creo que allí fue donde me sentí muy identificada, porque también nosotras tenemos muchas veces que dejar ciertos espacios para seguir siendo y para seguir nuestra vocación que nosotros sabemos que tenemos y que nadie nos la puede quitar. Gracias. Bueno, hay una palabra del Nuevo Testamento que se refiere a eso, y la utilizó Jesús mismo en los evangelios, la palabra anomia. Anomia, sin ley, pero sin orden. Al entrar al proceso de anomia, el teólogo brasileño Rubén Malvis lo utiliza en un texto muy importante que se llama Del paraíso al desierto, donde él describe, después de un proceso psicoanalítico muy profundo al que se sometió para poder sacarse todos esos demonios y esa problemática que vivió cuando tuvo que salir de la iglesia a la que pertenecía, otra iglesia presbiteriana igual, la iglesia hermana de esta, la hermanita en Brasil de esta, él tuvo que salir así. Y escribe ese texto, saca todo lo que trae dentro y utiliza la palabra anomia. Y él describe varios procesos de anomia, personal, individual, pero también colectiva, que tuvieron que irse adaptando a nuevas situaciones. Y esa palabra, curiosamente, la usa el propio Jesús para describir procesos de lucha también y de entrar a un nuevo orden y a nuevas formas de organización y de comportamiento. Muy bien, sí, tenemos. Nada más, ¿dónde podría conseguir el libro de Melinda Rankin? El FAR. ¿El FAR? No, es que esa es la edición, no sé si en el Faro esté la edición viejita, puede ser, son todas traducciones distintas. Esa puede buscarse aquí en el Faro, aquí en Abasolo y Xicotenca. Hay que preguntar ahí si está esa traducción. Se pueden leer fragmentos amplios en unos libros, está casi completo el libro, ahí se puede leer. Es una edición muy bonita que hicieron en Monterrey. Se puede solicitar, pero hay que preguntar si acaso está en esa librería presbiteriana, pero no es de edición. Bueno, pues realmente les agradecemos muchísimo a la maestra Amparo Lerín, a la pastora Tirsa Sayers y al maestro Leopoldo Cervantes por sus valiosísimas aportaciones. Les agradecemos a todos ustedes como siempre, esperamos que nos podamos la próxima semana. La próxima semana ya no me acuerdo qué tema es, pero ustedes tienen que... Rebeca Montemayor. Claro, ni más ni menos. Rebeca Montemayor, tampoco se lo pierdan porque ese es otro gran tema de igual. Una mujer pastora, una mujer que tiene su llamado y que su iglesia, la gran comunidad no la respalda, tiene que hacer historia. Pero su historia ya tiene varias décadas. Entonces, espero que no se la pierdan. También por ahí estamos al pendiente de sus deportes, no se atrasen. Y bueno, también pues les agradecemos mucho y nosotros vamos a tener, los que quieran, es abierto a todos, los que quieran podemos ir a tomarnos algo, un café o una cerveza o algo. Si sus convicciones religiosas y políticas se las permiten, podemos ir a tomarnos algo. Podríamos ir, para simplificar, podríamos ir al Vips de aquí de Copico. Yo no soy muy fan de los Vips, pero es muy práctico y es muy cómodo, entonces si gustan podemos ir allá. Los que quieran, tranquilos, ¿no? Los que no hay problema. A Tirsa le agradecemos mucho, especialmente porque ella no tenía programado nada.